reencarnado como Rick Prime en Wednesday, Año 0, Parte 1. La expulsión Aula 3B. 12:13 p.m. El salón estaba cargado de ese aire denso y aburrido de los miércoles. El sol golpeaba las ventanas con pereza, mientras Jordan Rick Prime, encorvado sobre su cuaderno, pasaba la punta del bolígrafo entre sus dedos sin escribir nada útil. Su rostro tenía una expresión de completo fastidio, como si estuviera atrapado en una dimensión absurda llamada educación pública. Llevaba puesta una sudadera Adidas negra con la capucha a medio subir, el cabello le caía ligeramente sobre los ojos, y en la página frente a él solo había una frase escrita en tinta negra: ¿para qué fingir que esto me sirve? Jordan, susurró una chica de su clase, acercándose con timidez. ¿Podrías ayudarme con el ejercicio de fracciones? No entiendo nada. Él levantó la vista apenas, mirándola como si fuera un insecto más zumbando cerca de su oído. Hazlo tú misma. Respondió con frialdad. Si no puedes con eso, estás condenada. La chica se quedó en silencio, algo avergonzada. Él volvió a su cuaderno como si nada. La campana sonó para el receso. 12:34 p.m., patio trasero. Jordan estaba solo. Como siempre, recargado con una pierna contra la pared gris del fondo, con las manos dentro de la sudadera. La mirada fija en nada. Observaba cómo el resto jugaba, reía, vivía una adolescencia normal. Una vida que él despreciaba por aburrida y patética. No necesitaba a nadie. No quería a nadie. Y, lo peor, nadie lo entendía. Ni una palabra. Ni una mirada cómplice. Solo él y sus pensamientos, como si ya supiera que su mundo era más grande que todo eso. La campana volvió a sonar. 1:06 p.m., Salón 3B. Jordan estaba nuevamente en su asiento, dibujando garabatos que parecían esquemas de circuitos imposibles en la esquina de su cuaderno, cuando el profesor detuvo la clase y lo miró con firmeza. Jordan Rick, el director te está esperando. Ve a su oficina. Ahora. Jordan no dijo nada. Se levantó lentamente, metió el cuaderno en su mochila y salió sin mirar a nadie. Ni una palabra. Ni una excusa. 1:11 p.m., dirección. La puerta de la oficina estaba abierta. Al entrar, vio a su madre sentada con los brazos cruzados, frunciendo el ceño. El director lo miraba desde detrás del escritorio con una expresión de cansancio. No de enojo. De derrota. Jordan, comenzó el director. Esto ya no es sostenible. Has reprobado 6 materias. No entregas tareas. Interrumpes clases. Tu actitud hacia profesores y alumnos es inaceptable. No me interesa nada de esto, respondió Jordan, encogiéndose de hombros. Es una pérdida de tiempo. ¿Tú crees que la vida real te va a dejar hacer lo que quieras? Interrumpió su madre, molesta. Estás tirando tu futuro a la basura. Jordan guardó silencio. Luego respondió con tono seco. Mi futuro no cabe en una maldita hoja de tareas. El director cerró la carpeta frente a él y dijo con firmeza. Estás oficialmente expulsado. 1:29 p.m., pasillo principal. Jordan caminaba al salón por última vez. Sus pasos resonaban, su madre detrás de él sin decir nada. Entró, tomó su mochila, sus cosas. Nadie habló. Nadie lo detuvo. En el pasillo de salida, todos lo miraban. Algunas risas discretas. Otros susurraban. Y entonces, ella apareció. La chica que siempre lo molestaba. Que fingía despreciarlo, pero en secreto lo observaba con fascinación. Se le acercó con falsa dulzura. Adiós, Jordan, dijo, con una sonrisa torcida. Jordan se detuvo por un segundo. La miró directamente. Frío. Desinteresado. Tarde. Me aburriste antes de que te atrevieras a pensar en eso. Y sin más, siguió caminando hasta la puerta. El sol lo recibió con su luz blanca. Su sombra se alargó. Era el final de una etapa. Y el comienzo del verdadero despertar de Jordan Rick Prime. 1:53 p.m., su habitación. La puerta se cerró de golpe. Jordan Rick Prime dejó caer su mochila con fuerza sobre la cama, haciendo que rebotara y cayera de lado. Se quedó de pie unos segundos, mirando su cuarto como si fuera una prisión que lo asfixiaba, con pósters viejos en las paredes, una lámpara apenas funcional y una repisa con libros que ya no le decían nada. Se dejó caer boca arriba en la cama con los brazos abiertos, mirando el techo con una expresión vacía. Esta vida es mediocre. Susurró. No había propósito. No había emoción. Nada. Solo rutina, conformismo y reglas estúpidas. Pero algo dentro de él hervía como un reactor a punto de estallar. Y no era tristeza. Era una chispa. Algo que solo necesitaba un poco de impulso para arder con fuerza. Y ese impulso llegó. A los pocos días de la expulsión, Jordan Rick Prime comenzó a despertar. Semanas después despertaba antes del amanecer.
Salía por la puerta trasera sin hacer ruido, con una mochila vacía y unos guantes viejos de trabajo que había encontrado. Caminaba por las calles mientras la ciudad aún dormía, adentrándose en callejones, vertederos industriales y terrenos abandonados donde los montones de chatarra esperaban como cofres de tesoros olvidados. Motores, circuitos, transistores quemados, murmuraba mientras rebuscaba. Todo sirve si sabes cómo mirar. Comenzó a coleccionar componentes como si fueran piezas de un rompecabezas multidimensional. En su cuarto, que pronto se transformó en un laboratorio oculto tras una falsa pared de libros, colocó una mesa metálica con herramientas improvisadas, un soldador roto reparado por él, cables, placas, baterías recicladas y pantallas destripadas de monitores viejos. Era como si algo dentro de su mente se hubiera liberado. Su capacidad de análisis, cálculo, predicción, todo se había elevado a un nivel imposible de explicar. No estudiaba, entendía, no copiaba, creaba. 2 meses después en la habitación ya no había rastros de la apatía de antes. Jordan Rick Prime vestía una sudadera nueva, reforzada con placas internas que él mismo había cosido para resistir impactos eléctricos. Las paredes estaban cubiertas con planos de armas imposibles y ecuaciones con símbolos que no pertenecían a la matemática común. Ese día en especial, la emoción lo tenía agitado. Sobre su escritorio estaba una pistola plateada, alargada, con una pequeña cámara circular en la punta y una bobina de energía en el centro que brillaba con una luz azul. Su primer rifle de plasma. Lo había probado ya en silencio, en un campo abandonado a las afueras de la ciudad, disparando contra una lámina de acero grueso que fue atravesada como mantequilla. Se sintió vivo. Sentir el calor, el retroceso, el zumbido del núcleo cargándose. Era como si cada célula de su cuerpo celebrara lo que había logrado. Escondía las armas bajo las tablas sueltas del piso. Su madre nunca notaba nada extraño, aunque él siempre cerraba la puerta con llave y tenía sensores colocados en los bordes de la habitación que le avisaban si alguien se acercaba. Pero la obra maestra aún estaba en desarrollo. 3 semanas más tarde Jordan Rick Prime sostenía un objeto completamente distinto a cualquier otro que hubiera creado. Tenía forma de pistola robusta con una carcasa negra y líneas de energía verde brillando como venas a lo largo del mango. En el centro, un núcleo rotatorio emitía una vibración apenas perceptible. La Portal Gun. Había reunido planos antiguos de teorías cuánticas, mezclado tecnología propia, y aplicado principios que parecían pura ficción. Sostuvo la pistola, apuntó a una pared de metal reforzado que había instalado como superficie de prueba, y apretó el gatillo. Un zumbido bajo llenó la habitación, seguido de un zoom agudo. Una espiral de luz verde emergió del cañón y se abrió como un iris gigantesco hasta formar un vórtice circular que parecía distorsionar el espacio mismo. Un portal. Real. Funcional. Jordan se quedó quieto, observando cómo la energía se movía con fluidez hipnótica. Tocó con cuidado el borde con una herramienta. La punta desapareció al cruzar la frontera verde y apareció del otro lado de la habitación, saliendo por un segundo portal conectado. Rió. Bajo. Fuerte. Incrédulo. Eufórico. Lo había logrado. Presionó un botón lateral y el portal se cerró con un destello limpio. Este mundo ya no tiene nada que ofrecerme. Por fin estoy comenzando a convertirme en lo que soy realmente. Desde ese día, su transformación dejó de ser mental para convertirse en real. Sus ideas, sus máquinas, sus cálculos, todo se volvió más ambicioso, más peligroso, más brillante. No quería demostrarle nada al sistema, quería superarlo, escapar, romper las leyes de la física si era necesario. Jordan Rick Prime no era un adolescente común, era un Rick en formación, un ser con la mente liberada de la jaula que lo contuvo durante años. Y el mundo ya no sería suficiente para él. Parte 3. Ecos del infinito. La noche caía con un silencio denso, solo roto por el zumbido de los dispositivos en stand-by dentro del cuarto de Jordan Rick Prime. Las luces tenues parpadeaban sobre los planos pegados a las paredes, y las armas escondidas bajo el suelo emitían una ligera vibración por los sistemas de seguridad que él mismo había diseñado. Pero todo estaba tranquilo. Jordan dormía profundamente, agotado por un día más de pruebas, construcciones y mejoras a su Portal Gun. Pero mientras su cuerpo descansaba, su mente comenzó a arder. Los sueños llegaron como explosiones. Primero, un rostro que no podía reconocer. Una mujer rubia. Su silueta era cálida, familiar, pero su rostro permanecía cubierto por una niebla inquebrantable. Jordan quiso alcanzarla, pero antes de poder tocarla, se desintegró frente a sus ojos. Gritó. Pero no con su voz. Era una voz más profunda, más cansada, más vieja. Una voz que no era la suya. ¡No! No. De pronto, el mundo cambió.
Estaba flotando en el vacío del espacio, presenciando guerras titánicas entre planetas, misiles con mentes propias, ejércitos con piel metálica, razas alienígenas extinguiéndose entre fuegos verdes y púrpuras. Vio a sí mismo, o al menos a alguien idéntico a él, pero más viejo, disparando una versión mejorada de su rifle de plasma en un campo de batalla interestelar. Y entonces, otros Ricks. Decenas. Cientos. Un consejo. Una rebelión. Un odio absoluto entre ellos. Tecnología más allá de lo imaginable. Universos enteros naciendo y colapsando. Y en el centro de todo, Rick Prime. Una figura oscura, imponente, con una chaqueta negra de una sola solapa, líneas rojas brillantes en forma de V a los costados del torso, botas negras, una hombrera metálica al hombro, y una mirada que perforaba el tiempo. Jordan Rick Prime despertó de golpe. Estaba empapado en sudor, con la respiración acelerada, el pecho subiendo y bajando como si hubiera corrido kilómetros. ¿Qué fue eso? Miró a su alrededor. Su cuarto estaba igual que siempre, o al menos eso parecía. Hasta que sus ojos vieron algo sobre su escritorio. Una chaqueta. No recordaba haberla visto antes. Estaba doblada con una precisión militar, como si alguien la hubiese colocado ahí con sumo cuidado. Era negra, con líneas rojas en forma de V a cada lado del torso. Su corte era de una sola solapa, con un diseño elegante y robusto, parecido a una biker pero con detalles que no parecían de este tiempo. Se acercó, tocó la tela. No era cuero. Era un material extraño, denso y ligero a la vez, que parecía adaptarse al contacto. Yo no tengo esto, nunca lo he visto, ¿por qué se me hace tan familiar? Con cierto temblor, se la puso. En cuanto el cierre se cerró con un clic magnético, una oleada de energía recorrió su cuerpo. ¡Wow! ¡Qué demonios! Sintió cada fibra de la chaqueta ajustándose perfectamente a su cuerpo. Era como si estuviera hecha para él, como si lo reconociera. Giró en busca de respuestas, y ahí estaba, una pequeña caja metálica con el símbolo de una R doblemente invertida. La abrió. Dentro había una hombrera metálica negra, reluciente, la tomó, y al acercarla a su hombro, la hombrera se adhirió sola a la chaqueta con un chasquido eléctrico. Entonces vino el dolor. Y luego, la expansión. Su mente fue inundada. Como si un banco de datos se abriera en su cerebro, imágenes, recuerdos, sensaciones y conocimientos empezaron a integrarse a su consciencia. Recordó dimensiones que no existían aún. Guerras que nadie había contado. Lenguas que no eran humanas. Códigos. Armas. Realidades alternativas. Fracturas espacio-temporales. Jordan cayó de rodillas sujetándose la cabeza. ¿Qué es esto? Y en medio del caos, una voz resonó en su mente. La suya. Pero más vieja. Más sabia. Más rota. Nunca fuiste normal, chico. Fuiste yo desde el principio. Su cuerpo tembló. Pero se levantó, con el rostro pálido y una mezcla de miedo y claridad en los ojos. Jordan Rick Prime no era solo un chico con talento. Era Rick Prime en proceso. Y eso, debía mantenerlo en secreto. Se tumbó de nuevo en su cama. Ya no tenía fuerzas. Cerró los ojos lentamente. Mientras dormía, la chaqueta activó su protocolo interno. Pequeños mecanismos comenzaron a operar en silencio, inyectando nanoimplantes en puntos estratégicos de su cuerpo, cada uno diseñado para elevar su fuerza, velocidad, reflejos y agilidad a niveles sobrehumanos. Eran implantes de guerra, implantes que Rick Prime usó en las guerras multidimensionales. La chaqueta se aseguraba de que Jordan evolucionara. A la mañana siguiente, durante la cena, su madre dejó el tenedor con cuidado. Jordan, tu padre y yo, hemos estado hablando. ¿Sobre qué? Preguntó sin levantar mucho la vista. Seguía pensando en los recuerdos, en los implantes, en lo que era ahora. Sobre tu futuro. Sabemos que no eres como los demás, lo hemos visto. Desde que volviste a la escuela estás más aislado, diferente. Jordan soltó una pequeña sonrisa. Supongo que no encajo. Nunca lo hice. Y por eso buscamos algo especial, una escuela para gente, como tú. Que no encaja en ninguna parte. Jordan alzó la vista por primera vez. ¿Qué tipo de escuela? Se llama Nevermore Academy. Está en Rumanía. Es extraña. Pero creen que puedes encajar ahí. Vas a empezar clases la próxima semana. Jordan Rick Prime tragó saliva. ¿Rumanía? Tendrás que volar. Ya tenemos el boleto. Es un lugar seguro. O eso dicen. Jordan bajó la mirada. Pensó en portales, en guerras, en Ricks, en armas. Y luego lo pensó bien. Una escuela llena de gente rara, de inadaptados. De fenómenos. Eso sonaba como su tipo de lugar. Está bien. Iré. Tal vez haya aventuras. Tal vez incluso peligros. Su madre sonrió. Estoy segura de que harás cosas grandes.
Esa noche, en su cuarto, Jordan investigó en su celular. Nevermore Academy, Rumanía. Localización precisa. Clima. Historia. Tiempo de viaje desde México, 11 horas de vuelo. Más escalas, murmuró. Cerró la pestaña, bajó el celular lentamente. Una semana más. Un poco de tiempo libre, entonces lo sintió, un impulso repentino. Se levantó, fue hasta su armario secreto, sacó una pesa de acero modificada, luego otra más pesada. Comenzó a entrenar. Sentía los implantes activarse, las fibras de su cuerpo respondiendo como nunca antes. Cada músculo, cada movimiento. Era perfecto. Si hay peligros reales allá, quiero estar listo. Y por primera vez en mucho tiempo, Jordan Rick Prime sonrió. Porque sabía que el viaje que le esperaba en Nevermore Academy iba a ser el comienzo de algo muy, muy grande. Parte 4, luna sobre el tejado. La noche cayó sin aviso, cubriendo la ciudad con un manto oscuro y sereno. Jordan Rick Prime yacía en su cama, despierto, mirando el techo como si pudiera atravesarlo con la mirada. A su lado, su chaqueta negra con líneas rojas en forma de V reposaba sobre la silla, como una armadura esperando a su guerrero. El impulso era incontrolable. No puedo quedarme aquí, murmuró con voz baja, mientras se sentaba lentamente. Sus ojos se iluminaron con una determinación inusual, una chispa que solo un Rick podía tener. Si voy a ir a esa escuela, necesito estar listo. No puedo darme el lujo de ser débil. Con movimientos fluidos, se colocó la chaqueta. El ajuste era perfecto, como si estuviera hecha para él. Bajó la cremallera hasta el pecho, dejando ver la camiseta oscura que llevaba debajo. Se movió hacia la ventana, la abrió con facilidad y, sin pensarlo dos veces, dio un ágil salto hacia el exterior. El aire fresco de la noche acarició su rostro. Jordan Rick Prime cayó sobre el tejado con elegancia felina, rodó para disipar el impacto y se incorporó de inmediato. Dio una carrera breve y saltó hacia el techo de la casa vecina, luego otra más, girando en el aire como un acróbata profesional. Ja, soltó una leve risa al aterrizar sobre una cornisa. Esto es increíble. Desde la altura, el panorama era digno de una pintura. La luna llena colgaba en lo alto, gigantesca, luminosa, derramando su luz plateada sobre el mundo. Las estrellas eran como cicatrices brillantes en un cielo perfecto. Su sombra se proyectaba detrás de él con nitidez. Una noche perfecta para algo ilegal. Sonrió con picardía y se lanzó al vacío. Cayó en cuclillas junto a un pequeño sedán color gris, mal estacionado bajo una farola que parpadeaba con desgano. Sacó unas pinzas del bolsillo interno de su chaqueta y con precisión quirúrgica forzó la cerradura. Gracias, YouTube, dijo en tono burlón mientras abría la puerta y se metía dentro. El interior olía a perfume barato y papas fritas, pero eso no importaba. Lo que importaba era el sistema de cables. Rápidamente se metió debajo del tablero, removió una tapa y comenzó a unir los cables con habilidad. Rojo con amarillo, azul con negro, Y. Una chispa, luego un rugido del motor. Encendido. El corazón le dio un salto. Oh sí, vamos a divertirnos. Condujo primero con lentitud por las calles desiertas, dominando la dirección, sintiendo el peso del vehículo, luego empezó a probar giros en U, frenadas de golpe, reversas rápidas y volantazos de centésimo octogésimo. Al principio torpe, rozando esquinas, casi atropellando un bote de basura. Pero pronto, ¡wow! Eso fue perfecto. Giró en seco sobre un puente elevado, sintiendo como las ruedas chillaban. La adrenalina lo empujaba hacia más. Jajaja. Ahora entiendo por qué Morty se mareaba tanto en la nave. Cambió de coche 2 calles más adelante. Esta vez un vehículo más grande. Luego, una motocicleta deportiva roja y negra aparcada fuera de una casa elegante. Con una herramienta improvisada, la desbloqueó, se subió, y rugió el motor. Vamos, bebé. Enséñame lo que tienes. Las luces delanteras cortaron la oscuridad. El rugido del motor fue como una bestia liberada. Aceleró, dejando una estela de viento tras él. ¡Ah! Esto es vida. Giraba a toda velocidad entre calles estrechas, pasaba por encima de topes sin reducir la velocidad, se agachaba para tomar aerodinámica y zigzagueaba como si estuviera en una carrera profesional. La ciudad dormía. Pero él despertaba. Soy un Rick. No uno cualquiera. Soy Jordan Rick Prime. Gritó mientras se lanzaba por una calle empinada, sintiendo el vértigo y la velocidad golpear su pecho. Cada noche era igual. Robaba un auto, lo usaba para entrenar, lo devolvía exactamente al mismo lugar. Repetía. Su habilidad mejoraba exponencialmente. Se sentía más confiado, más fuerte, más vivo. Pero en el fondo, también sabía algo más. Si soy un Rick, ¿dónde está mi Morty? Susurró una